extraños acontecimientos sucedieron en el año 1876, donde varias embarcaciones difundieron la presencia de un ente marino, mucho más rápido y grande que nada antes visto, trasladándose a una velocidad inimaginable, atravesando glaciares enteros. Fue suficiente para que varios países se decidieran a darle caza. Nuestra historia comienza con el profesor Pierre Aronnax, respondiendo al llamado de los Estados Unidos. Había sido enviado en la fragata Abraham Lincoln a investigar los sucesos, creyendo que el espécimen contra el que se enfrentaban probablemente era un narval gigante. Y decimos probablemente porque la probabilidad de que aquella posibilidad ocurriera es muy escasa. Para el caso de los narvales, el promedio de tamaño en un adulto es de entre 4 y 4.5 metros de longitud. Pero si hablamos de un narval gigante, es decir, que exceda dichas dimensiones, la posibilidad es solamente del 4%. Bueno, embarcó junto con su ayudante, Conseil, el arponero Ned Land y grandes expectativas sobre la travesía que tenía por delante. Acudieron a la ubicación del último avistamiento de la criatura en el Pacífico Norte. Con la tripulación exaltada por la recompensa del avistamiento de la criatura, el único escéptico era el reconocido arponero. La fragata no tardó mucho en toparse cara a cara con la bestia, con la cual nunca existió la posibilidad real. Era tan veloz que la perdían de vista. Los arpones no hacían más que rebotar. No tardó mucho en dejarlos imposibilitados y prontamente en un naufragio. El profesor Pierre fue salvado por el Conseil de ser ahogado. Siguiendo los gritos de los demás miembros de la tripulación, fueron atraídos a una imponente estructura metálica. Lo que parecía una fantasiosa idea horas atrás, era ahora lo único que los separaba de hundirse y desaparecer en las profundidades del océano. Cuando rompió el alba, la nave comenzó a avanzar. No pasó mucho cuando dos figuras emergieron de una especie de escotilla, hablando un idioma incomprensible. Escoltaron a los polizontes al interior de la maquinaria para finalmente encerrarlos en una celda pequeña, alto, de tez mediterránea, con los ojos plateados. Era el capitán. Un hombre con una presencia impresionante, el cual arrebataba la atención de los prisioneros. Este se presentó y emitió un juicio. Debido a las circunstancias tan desafortunadas que habían arrastrado a los hombres a su presencia, él los hacía sus huéspedes, otorgándoles una probabilidad condicional, la cual era un 100% de libertad de moverse y ejercer sus derechos dentro de la nave, siempre y cuando lo único que éste pedía a cambio era el 100% de obediencia de su nueva tripulación. Arrebatándoles cualquier esperanza de volver a la civilización, especificó que quien llegaba ya nunca se iba. Utilizó el método de permutación de 2 para la colocación de su tripulación dentro de la nave. Una vez asignados los camarotes, el capitán Nemo escoltó al profesor Aronnax a un salón decorado con grandes piezas de arte. Era un museo y un asombro visual, repleto con obras literarias dignas de un erudito, una ambientación natural extraordinaria. Los ojos del profesor se llenaron de asombro al ver que solo era el comienzo de la imponente nave con dimensiones cercanas a los 70 metros de largo por 12 de ancho. Un gigante del océano que escondía más de lo que la fachada permitía imaginar. Reunidos todos en torno a la comida con delicias desconocidas, el capitán Nemo les confesó a todos que nada en la nave era de origen terrestre. Desde la comida hasta la tela que los vestían, todo era producto del mar, al cual el capitán se refería como el infinito viviente, connotando su amor hacia él. Luego de una larga y tendida charla sobre el mar y la estructura del Nautilus, así como de su funcionamiento, el profesor quedó fascinado con el aprovechamiento lógico y racional de cada uno de los suministros y procesos a bordo. Nada se desperdiciaba, todo tenía un propósito. Un buen día llegó el capitán Nemo al camarote del profesor y lo invitó a ir de caza en su bosque privado, uno sin igual, ya que para sorpresa de todos era un bosque en el fondo del mar. Impresionado e intrigado, el profesor no pudo más que maravillarse al ver cómo todo estaba meticulosamente preparado, desde trajes diseñados para resistir la presión hasta armas disparadas a presión con tiros mortales de plomo. En ese momento, el capitán Nemo, mediante la T-Student, la cual ayuda a calcular la medida de una población, que en este caso son armas, distribuida donde el tamaño de la muestra es pequeñito, comprobó la calidad de sus diferentes 30 armas y sus 25 trajes y verificó que las muestras eran del mismo campo. Para comprender el riesgo que correría la tripulación, se utilizará la teoría de conjuntos. Del total de habitantes de caníbales, se sabía que 45 les gustaba comer manos de marineros, a 52 comer pies derechos y a 61 piernas izquierdas. Sin embargo, a 11 les gustaba comer manos y piernas izquierdas, pero no pies, y a 19 pies derechos y piernas izquierdas. Por último, a 14 caníbales les gustaba comer de las 3 extremidades.
Fue así como el profesor, su ayudante y Ned salieron a gozar un pequeño respiro de la vida submarina. A pesar de tantas maravillosas experiencias y conocimientos adquiridos, las ansias por escapar desbordaban a Ned. Mientras tanto, el profesor sentía un gran dilema en su interior, ya que no quería abandonar la oportunidad de seguir aprendiendo y asombrarse con los secretos de las profundidades marinas. El profesor veía cómo el capitán Nemo contemplaba inexpresivamente la escena tan cruel y perturbadora, viendo cómo los cuerpos iban quedando inertes. Y ahí fue cuando supo que el capitán no se detendría hasta arrasar todo a su paso y volverlo cenizas, incluso a sí mismo. El profesor no pudo soportarlo más. Aquella imagen de un hombre humanitario y sabio estaba manchada, trastornada. Se reunió con Ned y con Sail para escapar en medio de la oscuridad. Mientras se iban alejando, veían cómo aquella imponente nave de la cual habían sido prisioneros se acercaba a un torbellino para desaparecer en las tinieblas. Se decía que si veías un torbellino bajo tinieblas, justo con esas características, podría ser la puerta a una dimensión desconocida, donde varias naves ya habían entrado. ¿Acaso ese era el rumbo que el capitán había marcado desde el inicio? ¿Un suicidio colectivo quizás? Al final, las respuestas yacerán en el fondo del mar y en la probabilidad de que le suceda algo extraordinario.